Pero luego, todas las preguntas son aceptadas. Todas las preguntas valen, no hay ninguna pregunta tabú. Este es un espacio de mucha confianza, esa es la idea. Y bueno, iniciar esta conversación diciéndoles que estoy muy contento de estar en Cali. Esta debe ser como mi quinta vez en Colombia. Había estado en Bogotá visitando la oficina varias veces y el año pasado di el primer paso de visitar alguna de las oficinas regionales y fui a Medellín también. Ahí me invitó Pedrito y cuando Mati supo que iba a Medellín me dijo, bueno, cuando viene a Cali, que el próximo año vengo y cumplí la promesa. Estoy muy contento de estar acá. Y contarles que para mí es especialmente importante y voy a hacer un esfuerzo, de hecho de aquí me voy a Guayaquil. Un esfuerzo por visitar las oficinas de regiones en los países, porque generalmente a veces nosotros, como en muchas cosas en nuestros países, nos concentramos solo en las capitales y quizá a veces nosotros como institución cometemos el mismo error y no nos damos cuenta que en las regiones están equipos con muchísima fuerza y que están pasando cosas que a veces desde las capitales es imposible ver. Entonces por eso yo también creo que uno de los aportes que yo le puedo hacer a la institución es poder viajar con más libertad y visitar algunas de las oficinas regionales nuevas, que son las que se van de a poco replicando año a año. Piensen ustedes que este año tuvimos la apertura de la oficina de Guayaquil, vamos a tener pronto la apertura de la oficina de Shela. ¿Ustedes saben dónde está Shela? ¿Dónde? Tienes una adivinada, Shela, ¿dónde estará? ¿Ah? Con X se escribe. Eso es una buena pista. ¿Shela? ¿Ah? Muy cerca. En Guatemala. Vamos a Orillera en Guatemala y también León. No. En Nicaragua. Y aquí me corrige el Charrúa, que también vamos a tener oficina en Paysandú, en Uruguay. Y eso yo creo que da cuenta de cómo el techo sigue creciendo. Es muy probable que este año también abramos la muy querida, anhelada y postergada oficina de Río de Janeiro, para el cual ya estamos aceptando algunas postulaciones si les interesa a los que quieren ir al Mundial del 2014. Pero de alguna manera da cuenta que el techo ha seguido creciendo. Ustedes en Colombia han sido un ejemplo bien paradigmático. O sea, el 2010, yo me acuerdo cuando vine acá, estaba solamente en la oficina de Bogotá. Ya en 2011 apareció Medellín y Cali, en 2012 Barranquilla y Cartagena. Y queremos seguir creciendo porque evidentemente que con 5 oficinas no vamos a tocar ni la punta de la situación de pobreza tan masiva que hay en Colombia. Entonces eso es un poco lo que quiero hacer este año. Yo ya estoy iniciando mi 4º año de trabajo en el techo. Yo llevo 3 años completos trabajando y he tenido el privilegio de darme 3 vueltas completas por todos los países, una vuelta cada año. Y lo que me ha tocado ver es algo que yo creo, sinceramente, y esto lo digo con toda humildad, algo que nosotros anticipamos que iba a ocurrir. El techo, hasta el 2010, yo creo que el 2010, cierra una etapa, que es la etapa donde se inicia el techo. El techo, ustedes saben que nace el año 97 en Chile, y el año 2001 da el primer paso hacia afuera de Chile, hacia El Salvador. Y ese mismo año también se hace una pequeña intervención en Perú. Y una vez que se hace eso, se empieza a diseminar por toda Latinoamérica.
Y el 2010, de alguna manera, nos habíamos puesto una meta que antes que terminara el año 2010 íbamos a estar presentes en todos los países de Latinoamérica. Y como si fuera un partido de fútbol, en los descuentos, en diciembre del año 2010, abrimos la oficina de Venezuela, en Caracas. Y con eso cumplimos nuestra meta de estar en todos los países. Ahora, esa meta significa, yo creo, el término de la etapa de fundación del techo. ¿Y qué características tiene esa etapa? Una etapa llena de sueños, llena de fuerza, llena de riesgo, llena de jugársela, de apostar, de hacer muchas cosas sin saber, pero con mucho entusiasmo. Y yo creo que fue ese entusiasmo ante el cual ningún obstáculo pudo detenerlo, que nos permitió terminar el 2010 estando presente en toda Latinoamérica y poder decir, sin temor a equivocarnos, que somos una institución latinoamericana. Pero ya nosotros nos habíamos dado cuenta, y ustedes son un excelente ejemplo. ¿Cuándo fue fundado el Techo en Colombia? 2003. ¿Ah? 2003 vino con... 2003. Ya en Colombia nosotros estamos cumpliendo como 10 años. Pero en nuestra, yo creo que en la cabeza de ustedes, más bien es el año 2010 casi como un año de refundación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hicimos cosas, pero no pusimos los pies de plomo en ciertas cosas que eran importantes afirmar. Y cuando a veces no tenemos los pies de plomo en ciertas cosas fundamentales, el castillo cae cuando hay algún tipo de problemática. Y nosotros acá la tuvimos, y todo lo que se sembró en su primer año se diluyó y tuvimos que volver a construirlo. Y volver a construir es más difícil que construir por primera vez. Y sin embargo, lo hicimos. Y yo creo que ustedes son la mejor muestra de que aprendimos de las cosas que no teníamos que repetir. Entonces, desde el año 2010 yo creo que se inicia una segunda etapa. Y es la etapa que a mí, yo creo que Pedrito me ha escuchado, porque lo he dicho en otros lados, cuando Pedro estaba en Neuquén y el año pasado en Medellín, que era una etapa muy necesaria de colocarnos los pantalones largos. Cuando una institución como nosotros está en tantos países, en tantas regiones, trabajando con tantos voluntarios, con tantas familias, con tantas empresas, con tantos gobiernos, con tantos medios de comunicación, ya no podemos simplemente improvisar, sino que tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y entonces empezamos un proceso donde ya no solo íbamos a construir una vivienda y nos íbamos a la casa, sino donde de verdad nos dimos cuenta que era necesario aprender de verdad a detectar y de verdad a asignar. Y eso lo aprendimos porque nos dimos cuenta que muchas veces ese proceso no lo hicimos del todo bien. Y eso provocaba problemas en la comunidad, a veces nos engañaban, a veces terminábamos construyéndole a personas o familias que no eran las más necesitadas de los asentamientos. Eso es simplemente un signo de cosas que hemos ido aprendiendo a hacer. ¿Por qué? Porque el gran desafío de cualquier organización no es tener una buena idea e implementarla, sino que esa idea perdure en el tiempo. ¿Cuántas buenas ideas ustedes conocen que nunca llegan a realizarse? ¿Y cuántas ideas buenas ustedes conocen que llegaron a realizarse, pero que luego en un tiempo por algún motivo se desvanecieron? Nosotros vamos a ser exitosos si y solo si tengamos como voluntarios a sus hijos en 20 años. Solo vamos a ser exitosos si el Techo en Cali permanece más allá de nosotros. Si esto muere con nosotros,
es simplemente una institución personalista, una idea personal, pero que nunca se transformó en algo colectivo. Y que, siendo colectivo, tiene que ser capaz de transmitirse a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones. Si no, de verdad, va a ser muy difícil. Entonces, de alguna manera, por eso estamos haciendo todo estos esfuerzos en esta nueva etapa. Una nueva etapa donde no solo cambiamos nuestro logo, y cambiamos nuestro logo no por una cosa de diseño, sino porque no podíamos seguir teniendo un techo para mi país y un techo para Chile. Chile seguía con su marca. Dijimos, no, ahora todos somos una gran familia. No solo vamos a construir viviendas, sino que nos vamos a preocupar de ejercer ciudadanía, de incidir en política, de formar conciencia social, de promover el desarrollo comunitario en los asentamientos. De alguna manera nos dimos cuenta que jugar en la primera división implicaba que nosotros nos viéramos como un equipo de primera división. Y que de alguna manera también nosotros derribáramos el prejuicio que las generaciones más antiguas tienen de las iniciativas juveniles, que es pura espontaneidad, que le falta seriedad, que es poco profesional, que no va a perdurar. Nosotros teníamos que ser capaces de probar que sí es posible combinar entusiasmo y profesionalismo, misión y concreción. Quisiéramos capaces de combinar pasión, pero cuando había que sentarse frente a un computador había que hacerlo. Solo así nosotros vamos a hacer del techo algo que perdure. ¿Y por qué le hago toda esta introducción un poco más como organizacional? Porque la pobreza en nuestros países, y la pobreza en cualquier país del mundo, pero particularmente en países como los nuestros, donde los niveles de pobreza son niveles altos, solo se va a derrotar en la medida que nosotros peguemos 1, y 2, y 3, y 100, y 1.000.000 de golpes. La pobreza no la vamos a derrotar con una buena iniciativa, con unos buenos 5 años de trabajo, con un buen gobierno. No, la vamos a derrotar con un cambio de conciencia que nos haga golpear 1, y 2, y 3, y 100, y 1.000.000 de veces para romper el ciclo. Por eso nosotros necesitamos organizarnos muy bien. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. El gran desafío que nosotros tenemos con nuestro trabajo, con nuestra organización y con nuestra pasión, con nuestro convencimiento, es mostrar una realidad que en un país como Colombia no existe verdaderamente ninguna razón de fondo para aceptar que tengamos un 35% de la población viviendo en pobreza. No hay ninguna razón. Cuando uno viaja, por ejemplo, a Haití, y uno llega a Haití, ¿no? Yo he tenido el privilegio de ir varias veces por allá, uno tiene el derecho a tener desesperanza. Porque ve un gobierno con tan poca injerencia, ve un país con tan pocos recursos, ve niveles de pobreza que superan el 90%, ve analfabetismo, ve desnutrición, ve soledad, etc., que uno dice por dónde vamos a partir. Y uno tiene el derecho, de alguna manera, como a tener desesperanza, a dudar. Pero en un país como Colombia, díganme ustedes, ¿qué verdaderamente, qué factor verdaderamente impide que en Colombia se le dé un golpe definitivo a la pobreza? ¿Es un problema de recursos? No. Colombia tiene recursos de sobra. ¿Es un problema de capital cultural? ¿Tiene Colombia
generaciones jóvenes que se están formando, tiene universidades. Bueno, si todas esas cosas están, ¿tiene Colombia un sector privado pujante? ¿Por qué entonces? ¿Tiene Colombia instituciones que más o menos funcionan? Nunca le pidamos que las instituciones funcionen a la perfección. Yo estoy seguro que en Colombia las instituciones funcionan bastante mejor que el promedio de Latinoamérica. Si todas esas cosas están, ¿por qué una realidad como la pobreza, que es una realidad que no es una realidad cósmica, ¿ah? No es como la lluvia, que no tenemos nada que hacer y aparece? No, la pobreza la hemos formado nosotros. ¿Qué factor falta? ¿Qué factor nos hace falta para superar la pobreza? Y cuando uno revisa Colombia, cuando uno ve los últimos años de Colombia, porque uno podría remontarse al tiempo más duro de la guerrilla o de la coca o lo que fuera, y cuando uno ve los últimos años de Colombia dice, ¿qué pasa para darle un golpe? ¿Qué nos falta? Y la verdad, no nos falta nada. Lo único que falta es convencerse que se puede. Y el techo, la gracia que tiene, es que es como un pequeño laboratorio donde le muestra a personas como ustedes que cuando uno se une y cuando uno cree en algo, se puede. Se puede. Y nosotros en nuestra historia institucional tenemos muchas historias de superar lo que parecía imposible. Yo siempre cuento esta historia. El año 2010 fue un año muy especial para el techo, ¿no? Se juntaron muchos eventos en 2010. Pero se juntaron particularmente dos eventos al inicio del 2010. El 12 de enero ocurrió un tremendo terremoto en Haití. Nosotros no teníamos oficina en Haití, pero teníamos la idea de ir a Puerto Príncipe a mitad de año. Y una vez que ocurrió el terremoto, 2 días después ya habían 2 de los nuestros que estaban en Puerto Príncipe y que de alguna manera dijeron, tenemos que ir a ayudar con nuestra capacidad de construir. Y lo que ellos cuentan es que en los primeros días lo único que se dedicaron a hacer fue a embolsar cadáveres. No hicieron otra cosa que eso. Y una vez que la cosa se calmó un poco, ellos empezaron a indagar, preguntándole a otras organizaciones, preguntándole a diplomáticos, preguntándole a gente que sabía, tanto en Haití como en otros países, si era prudente, si era la mejor decisión ir a Haití en ese instante a construir. Y las cosas que le dijeron fueron no, porque primero no conocen el idioma. Y esto no es como el portugués, que uno si lo habla con una cierta tonalidad, la gente te va a entender. No. Segundo, no, porque ¿de dónde vas a sacar la madera? En un país que está totalmente deforestado y que, peor aún, por lo mismo, la madera puede ser utilizada como combustible. O sea, pueden incendiar las casas. Tercero, no, porque no hay gobierno. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto cómo derribó el Palacio Presidencial? Esa fue la máxima expresión de un país que no tenía ningún tipo de institucionalidad. Nos dijeron que no, porque ¿de dónde íbamos a sacar voluntarios para construir? ¿De dónde? Y así siguieron, ¿eh? Y siguieron con las cosas que nos dijeron. Y la decisión de los 2 chicos que fueron y del equipo fue, entonces vamos a ir. Y lo más lindo de eso es que ya en la segunda mitad de febrero, un mes después del terremoto, con todos los obstáculos que ustedes se pueden imaginar,
trayendo paneles de viviendas de República Dominicana. Se hizo la primera construcción. Y en los primeros 6 meses, Haití construyó 650 viviendas. Nunca, en ningún país, en ninguna oficina, se habían construido tantas viviendas en los primeros 6 meses. ¿Cuál fue el factor? ¿Era un problema de dinero? No, porque gracias a Dios había dinero para Haití. Era convicción, solo convicción que se podía. Bueno, un mes y medio después de eso, los chilenos tuvimos nuestro propio terremoto, a fin de febrero del mismo año. El techo en Chile había dejado de construir las viviendas de emergencia, hacía un año por lo menos. No se estaban construyendo. No habían proveedores, había un solo proveedor en todo el país que armaba 4.000 viviendas al año para todo Chile. Pero nosotros ya no estábamos construyendo. Entonces viene el terremoto y por supuesto la primera reacción nuestra es: no importa que no estemos construyendo, vamos a construir. Y el techo en Chile se puso la meta de construir 20.000 en 3 meses. El techo en Chile desde el año 97 hasta el año 2009, en esos 12 años, había construido 32.000. Para los que les gustan las matemáticas, 32.000, hagan el cálculo, 32.000 dividido en 144 meses, son 12 años. Más o menos el cálculo te va a arrojar unas 600 y algo. Y ahora la idea era construir 20.000 en 3 meses. Eso no calzaba por ningún lado. Y se construyeron 25.000. ¿Qué fue lo que estaba en la mente de esa gente? Convicción. No, gracias a Dios no había un problema de recursos. Solo faltaba convicción. Y porque tuvieron convicción lo hicieron. Y construyeron la mitad de todo lo que se construyó en mi país. Ese es el techo que yo creo que nosotros nunca podemos perder. Nunca podemos perder la capacidad de soñar grande. Las familias más pobres fundan buena parte de su esperanza no solo en su trabajo, que es vital, sino también en que haya personas como nosotros que podamos ayudarlos y que podamos de alguna manera presionar desde el otro lado, que podamos presionar a las universidades que de una vez por todas se dejen de enseñar cosas en laboratorios sin tener idea de la verdadera realidad en que viven millones de colombianos. Que se sigan dejando de formar profesionales que son los que van a llevar este país en 10 o 20 años más, que no tienen ni idea de cómo es un asentamiento. Nosotros necesitamos trabajar muy duro, no solo para dar solución a las familias que lo están pasando muy mal hoy, sino porque si no trabajamos duro, los gobiernos locales, los municipios, las alcaldías, pueden en el futuro seguir ignorando la realidad de los asentamientos. Pero si nosotros trabajamos duro, si nosotros trabajamos y denunciamos, va a ser más difícil que hagan oídos sordos. Nosotros necesitamos movilizar a gente que puede acercar oportunidades a las familias que lo único que piden son oportunidades. No que les regalen nada, sino oportunidades. Y nosotros con nuestro trabajo y con nuestra perseverancia necesitamos romper el mayor de los flagelos, que es el flagelo de la desconfianza.
las familias, a las familias de los asentamientos les cuesta confiar, porque solamente son visitadas en tiempo de elecciones. Solamente son visitadas algunas veces, pero son muy pocos los que permanecen. Muy pocos los que permanecen. Nosotros tenemos que ser de los que permanecen. Nuestro compromiso con esas familias no puede ser simplemente un pequeño paréntesis en mi primero o segundo año de vida universitaria. Tiene que ser un compromiso de vida. Tiene que verificarse en mi vida completa, porque de otra manera no vamos a romper el círculo de la pobreza. Necesitamos golpearlo 1, 2, 3, 100 y 1 millón de veces. Si no, no se va a romper. Entonces, yo creo que acá en Cali, como estoy seguro que es la realidad de las otras ciudades donde el techo está en Colombia, no existe ninguna razón por la cual nosotros no podamos trabajar con fuerza. Yo, salvo contadas excepciones, no puedo creer que el problema sea el dinero. El dinero muy pocas veces es el problema para nosotros, aunque ustedes crean lo contrario. Cuando uno trabaja con convicción y cuando uno es capaz de comunicar la convicción y cuando uno realmente tiene el sentido de urgencia de que esto no puede esperar, uno se consigue lo que necesita. Lo consigue. Esa ha sido nuestra historia. Ahora, la clave está en cómo yo mantengo vivo el sentido de urgencia y el sentido de convicción. Y ahí la respuesta, por lo menos para mí, en mi historia, y estoy seguro de la historia de varios de nosotros, es que uno tiene que pisar más veces, de manera más seguida, los asentamientos. Si nosotros nos distanciamos de eso, el virus de la conformidad y del escepticismo nos va a dañar, como tiene dañada nuestra sociedad. Por eso cada vez que nosotros nos sintamos un poco fríos, que nuestro compromiso tambalea, la única fórmula es volver al asentamiento y ponerse la escucha de esa mujer y cómo lleva adelante su vida, y ponerse la escucha de un joven y escuchar los sueños que tiene y decir: yo no puedo descansar, no puedo dormir tranquilo de verdad mientras yo no haya entregado todo lo que pueda para que esa realidad no se perpetúe. Pero eso no tiene que volver más seguido al asentamiento. A mí por lo menos me hace muy bien y a veces me pierdo en tanto computador, email, mi reunión, la reunionitis. Yo creo que eso es parte de el antídoto, como digo, contra la desesperanza, contra el conformismo y contra los sueños que se van achicando. Yo de verdad creo que en el techo no tenemos mucho derecho a no pensar en grande, porque nuestra historia ha demostrado que cuando estamos convencidos y cuando estamos unidos y cuando sentimos la urgencia, hacemos lo imposible y lo logramos. Bueno, eso quería como comentar de partida, porque no quiero tampoco adueñarme de la palabra. Y les propongo que abramos el espacio para algunas preguntas, algún comentario, y yo estoy encantado de poder contestar todo lo que ustedes quieran, sea de lo que el techo hace, sea de la situación en Latinoamérica, sea de lo que ustedes quieran.
Cristian, no sé si contaste por bajé 5 minutos tarde cuál es tu rol en la institución y qué es lo que se espera, digamos, de acá a los próximos, no sé, tal vez 5 años, digamos, en el techo. Ya, voy a contestar. Son dos preguntas de respuesta larga. Ya voy a tratar de hacerla lo más acordada posible. La primera es que mi rol es un rol bastante a veces poco comprendido, no así que nadie me comprende, no, sino que es extraño tener un rol de capellán en una institución. Pero les quiero contar que en su origen, cuando el techo es fundado en Chile el año 97, en el fondo surge de un grupo como ustedes, surge un grupo universitario. Y un grupo universitario que decide acercarse, en ese caso, a un sacerdote jesuita. ¿Ya? Los jesuitas son los de la Javeriana, como para que se ubiquen un poco. Los del Bergmans, todo eso, y le pidieron como apoyo de poder emprender esta iniciativa juntos. Y bueno, y el jesuita aceptó, por supuesto, y lo ayudaron, hicieron contactos por aquí, por allá. Los jesuitas tenían esta primera fábrica que era la que hacía estas viviendas. Entonces la misma fábrica fue la que les prestó unas viviendas y confió en el techo. Y luego de algunos años, el techo se convirtió ya no en un proyecto, sino en una fundación. Y ustedes saben que todas las fundaciones tienen un fundador. Y el que fundó el techo fueron los jesuitas en Chile, porque alguien tenía que poner el nombre, la responsabilidad legal y tenía que poner el dinero, el patrimonio. Todas las fundaciones se fundan con un patrimonio. Entonces los que confiaron en los chicos fueron los jesuitas en Chile. Entonces ellos, de alguna manera, fueron los que dijeron, ya, nosotros vamos a apoyar este proyecto de los jóvenes, no nos vamos a meter mucho, ¿ya? Pero sí los vamos a apoyar. Y así fue. Y entonces cuando este jesuita dejó de trabajar en el techo, dejó de estar en el directorio, me pusieron a mí en el directorio en su reemplazo. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función es, yo diría, 3 cosas fundamentales. La primera es que me toca estar en el directorio del techo Latinoamérica, me toca presidir el directorio. Entonces hay ciertas decisiones en las que uno está involucrado. ¿Nos vamos a África o no nos vamos a África? ¿Nos metemos a Cuba o no nos metemos a Cuba? Cuando hay un problema con un gobierno, y ahí vamos para allá. Ese tipo de decisiones. ¿Quién elige al director social del techo? Latinoamérica. Bueno, ahí es la decisión que me toca hacer a mí. De ahí para abajo no. Todo el resto lo elige el director social. Ese tipo de cosas que tienen que ver como con el funcionamiento. Lo segundo es que a mí, porque me toca viajar mucho, también me gusta conversar con algunos y poder saber cómo están, conversar más gratuitamente. Además, como ya tengo más experiencia, uno sabe las cosas que han pasado en el techo y uno puede dar una palabra de apoyo, una palabra de aliento. Por eso me da tanto gusto estar aquí con ustedes, ir a Guayaquil, hacer lo mismo. Y lo tercero es que lo más probable es que si yo visito Cali el próximo año, ¿cuántos de ustedes van a estar acá? Levanten la mano. Y en 2 años más, levanten la mano. En Cali. Y en 3 años más, ¿quién va a estar acá en esta reunión? Y en 5. Lo más probable es que el único que esté en 5 años más en Cali sea yo. ¿Por qué? Porque la rotación del techo es muy alta. Y eso está muy bien. Nosotros queremos que la gente venga acá, que trabaje 2, 3, 4 años, que se entregue a fondo y que después, cuando esté con la lengua afuera, digamos, fuera, ya cumpliste tu etapa, ahora dejemos el espacio a nuevos voluntarios, que esto de alguna manera permee a muchas generaciones.
Pero cuando uno tiene la rotación muy alta, ¿cómo uno se asegura de que el espíritu del techo se mantiene en el tiempo? Bueno, de alguna manera yo me preocupo de eso. ¿Qué pasa si en 5 años más el equipo caleño dice, no, ¿saben qué? Nosotros ahora nos vamos a dedicar a reforestar el Valle del Cauca? Eso es lo que hace el techo, la reforestación del Valle del Cauca. Ahí yo voy a decir, eso no se puede. El techo trabaja con las familias más pobres de nuestros países que viven en asentamientos informales. Ese es el techo. Dicho eso, total diversidad. Y yo también me la voy a jugar por eso. Voy a defender la diversidad política, religiosa, orientación sexual, me da lo mismo. Si esa persona está absolutamente comprometida en jugársela para derrotar la pobreza extrema en nuestros países, es bienvenido en la institución. Y no solo es bienvenido para participar, es bienvenido para liderarla. Y como siempre les digo a los equipos, no me crean a mí, crean en lo que ustedes han visto. Y pregúntense si el techo es o no es un espacio diverso, donde todos tienen cabida, donde hay gente que piensa A, B o Z. Ese tipo de valores yo los voy a defender en mi rol también de capellán. Y respecto a lo otro, yo de verdad, Pedro, esto no es cliché, pero yo me imagino al techo en 5 años más en Colombia como una institución absolutamente nacional y la institución más reconocida en el trabajo y defensa de los derechos de las personas que son vulnerados todos los días en los asentamientos. Y que una institución, la institución más grande de Colombia, liderada por jóvenes, y una institución que se convierte en actor social de verdad. Y se los digo, por eso digo, esto no es cliché. Cuando fue el terremoto, cuando fueron las inundaciones a fines del 2010 en Colombia, creo que fue en varias ciudades, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Ustedes saben que nosotros nos llamó el gobierno colombiano? Y nosotros enviamos a 2 de nuestras mejores personas. Mandamos al director de construcciones de toda Latinoamérica y mandamos al director de vivienda definitiva de Chile. Un genio, tío. Lo mandamos acá. Y ustedes saben que nosotros hace 3 meses tuvimos en la oficina de Chile al presidente de ustedes. Y el tipo aceptó. ¿Y por qué acepta ahí? Porque sabe lo que nosotros podemos hacer. O sea, ustedes tienen la posibilidad de transformarse no solo en la institución que da un acompañamiento, que desarrolla comunidades, que construye viviendas, sino también en un actor social que denuncia con su trabajo el número de asentamientos informales, que la realidad de los desplazados tiene que ser una realidad mejor tratada por nuestro municipio. Eso lo sueño y eso lo veo muy posible, de verdad. A mí me gustaría que nosotros fuéramos un actor muy relevante, ¿no? Que fuéramos capaces como de unir voluntades y que defendiéramos que las familias tienen que ser escuchadas. Por favor, ustedes nunca se compren eso que estuvo muy en boga a fines de los 60 y los 70,
de que nosotros somos los voz de los sin voz. No. Las familias de asentamientos tienen voz. Nosotros no vamos a ser la voz de ellos. Lo que nosotros podemos hacer es como un micrófono para que la voz de ellos se escuche. Pero nosotros tenemos que ser capaces de lograr que esa voz se sienta, que esa realidad se vea. Esa para mí es como la gran manera de que nosotros incidamos en política. Y una de las cosas, por eso te pedí a ti ver lo que está escrito. Ahí ustedes contestaron cómo podemos influenciar en la política, ¿no? Cómo podemos incidir. Y ahí hay montones de ideas, y yo todas esas ideas las encuentro fabulosas. Pero hay una idea que a mí me falta. Nosotros no vamos a incidir en política si este año construimos 100 viviendas. Nosotros no vamos a incidir en política si estamos construyendo 100 viviendas todos los años. Nosotros vamos a incidir en política en la medida que construyamos 1000 o 2000. Antes de eso nadie nos va a escuchar. Nadie nos va a escuchar. ¿Ustedes quieren incidir en política? Construyan. Visiten asentamientos, detecten, asignen, conversen, desarrollen comunidades. Esa es nuestra gran diferencia. Nuestra gran diferencia no es simplemente hablar, sino, como hemos dicho muchas veces, desde el techo más antiguo, nuestra mayor denuncia es nuestro trabajo. Eso es lo que más denuncia. Si ustedes no son masivos a nivel de voluntario, a nivel de construcciones, a nivel de asentamiento, a nivel de familia, no vamos a incidir en política. No vamos a incidir. Vamos a ser un grupo de chicos generosos que entregan algunos fines de semana a visitar a familias pobres. Vamos a pasar la historia así. Nosotros no queremos pasar la historia así, porque sabemos que la realidad es mucho más dura y cruda. Entonces necesitamos provocar un cambio. Y creo que en ese sentido la masividad es muy importante para provocar los cambios. Y yo creo que aquí están dadas todas las condiciones. ¿Cuántos universitarios hay en Cali? ¿90.000? ¿Cuántos voluntarios hay en el techo? ¿Cuántos habrán este año? Si uno los sumara a todos. ¿500? ¿1000? ¿Tiene un número? ¿1000? Mínimo de edad. ¿Ah? Mínimo de edad. 1000 monedas. O sea, el 1%. ¿Ah? El 1% de los universitarios de Cali. Bueno, chicos, tienen 99% por reclutar. O sea, hay mucho por hacer. Por eso les digo, no se crean eso, ese como chip que uno tiene, que es como un virus de los computadores, que dañan nuestros programas y que nos permiten soñar en pequeño. No le crean, yo creo que nosotros podemos más. Y como les digo, lo hemos demostrado. Eso es un poco de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues vos como capellán, pues así, ¿qué visión o qué, sí, cómo propones tomando este rol? ¿Qué planeas hacer, o sea, en el futuro de techo? O sea, ¿qué planeas hacer? Digamos, ¿qué nueva visión o qué vas a proponer como pues, darle dirección al techo en los próximos años? Y pues en sí en la situación que vive Latinoamérica en este momento. Yo creo que va más en lo que dije recién. Yo creo que nosotros tenemos que mantener por un lado una tensión que a veces es muy difícil de mantener, que es la tensión de la calidad y la cantidad, que es la tensión entre
que todos nuestros procesos sean muy bien hechos y todo esté muy check, 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 check. Y que al mismo tiempo necesitamos llegar a muchos lugares. Esa tensión yo creo que hay que mantenerla. Nunca la vamos a resolver, pero hay que mantenerla porque yo creo que es clave. Eso es lo primero. Lo segundo es que una de las cosas que más vamos a intentar mantener es que siempre el techo tenga un espíritu de apostar por iniciativa. En esta institución por lo menos hay espacio para que nos equivoquemos, hay espacio para cometer errores, porque los que cometen errores son los que prueban, son los que intentan. Lo que no hay espacio es para no probar, para no intentar, para no tener compromiso. Por eso mucho de lo que mucho de esa respuesta está también en ti y en tus compañeros. Lo que el techo en Cali sea, por ejemplo, no va a venir dado de la oficina central, que está a 20.000 kilómetros de lejanía. No va a estar. No conocemos, nadie conoce mejor la realidad de los asentamientos de Cali. Nadie conoce mejor la realidad de los jóvenes de Cali que ustedes. Nadie. Y nosotros en general, como institución, siempre vamos a estar dispuestos a apoyar las apuestas, apoyar los desafíos, apoyar los riesgos, en el mejor sentido de la palabra, sabiendo que no cualquier cosa la vamos a poder hacer, pero siempre intentando apostar, innovar. Y por eso creo que ustedes, especialmente en este equipo de Cali, buena parte de lo que ustedes puedan hacer, el mejor termómetro, yo siempre he creído que el mejor termómetro son la cantidad de voluntarios que uno es capaz de convocar. Porque eso dice cuán atractivo es el proyecto que nosotros tenemos. Cuán atractivo lo hemos hecho. Cuán bien lo estamos comunicando. Y cuando uno ve más gente, uno se siente mucho más predispuesto a jugárselo. Cuando uno se da cuenta que somos muchos, uno apuesta. Cuando uno está solo frente al mundo y dice, uff, ¿qué voy a hacer yo? Pero cuando uno se da cuenta que uno no está solo, mira al lado y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Uno dice, se puede. Entonces, me encantaría que el techo fuera también acá, que ustedes lo lograran de alguna manera, que ustedes se las ingeniaran, fuera una institución muy atractiva para los universitarios de Cali. Nosotros necesitamos que las generaciones jóvenes sean las que se formen. Esta es la etapa de formación de la vida. Que no solo se formen técnicamente muy bien como lo hacen las universidades, sino que se formen con un corazón muy en contacto con la realidad. Yo creo que es muy difícil, o sea, uno de los elementos claves para superar la condición de pobreza en la que viven millones y millones en nuestro país, en Colombia, es que cambien nuestras mentalidades. Nosotros no vamos a superar la pobreza en Colombia construyendo viviendas de emergencia, ustedes lo saben. Nosotros la vamos a superar en la medida en que cambiamos mentalidades. Por eso es tan importante convocar a más, invitar a más. Y que esos más, ojalá, y ese es uno de mis sueños más, vuelvan a las universidades con esa experiencia. Y cuestionen a las universidades que a veces pierden demasiado tiempo en teorías que no sirven mucho y pierden de vista problemáticas gigantes que están ahí todos los días en nuestras ciudades
y que son las universidades las primeras que tienen como misión pensarlas para solucionarlas, pero no lo están haciendo. Porque se han convertido como en fábrica, una fábrica de profesionales. No sé si ustedes, por lo menos en mi época, yo soy bastante más viejo que ustedes, pero una de las películas que en mi adolescencia vi con mucho gozo fue The Wall, de Pink Floyd. No sé si se acuerdan que sacaban a los alumnos como en una moledora de carne y que eran todo hecho igualito. Yo creo que hay algo de eso, que tenemos que salir un poco de esa caja, y yo creo que ustedes van a, créanme porque eso yo lo veo en todos los países. Si yo les contara a ustedes la cantidad de cartas de recomendación que tengo que escribir todos los días para gente del techo, que ha pasado por el techo, que soy voluntario, profesional, y que después va a estudiar afuera. Y nunca he sabido una persona que ha postulado a una universidad extranjera que no haya quedado, sea para una beca, sea en su programa. ¿Saben por qué? Porque la experiencia que ustedes tienen es única. Y eso es muy valorado. Eso es muy valorado afuera, y yo espero que sea muy valorado acá dentro del país. Un profesional con la experiencia que ustedes tienen es un profesional muy distinto. Ustedes saben cuál es el lugar desde donde más profesionales ha sacado el gobierno de Chile. El techo. A mí se me iba gente todas las semanas en Chile. Y yo feliz, orgullosísimo, porque sentía que estábamos haciendo una contribución gigante. Pero ¿por qué se los llevaban? ¿Por qué les ofrecían un trabajo interesante en las áreas sociales, educación, vivienda, salud? Porque nadie tiene la experiencia que ustedes tienen. Nadie tiene que tomar la buceta y cambiarse, después subirse al jeep, llegar arriba y caminar y ver lo que ustedes ven, y escuchar a la señora y mirar la ciudad desde la periferia. Es muy poca la gente que tiene esa experiencia. Y es una experiencia que nosotros tenemos el deber de compartir con más compañeros universitarios. Tengo como tres temas. Por un lado, refuerzo lo de las universidades, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo mucho el ejemplo de hace un año y medio, creo que fue en Harvard, que los economistas de Harvard hicieron un paro, digamos, a los profesores porque se llaman la economía clásica, que está en quiebre en varios países del mundo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Y por otro lado, me gustaría preguntarte a cuánto tiempo estamos de África, a qué distancia estamos de África. Y por otro lado, me gustaría que le cuentes a los chicos, me gustó mucho cuando contaste en Medellín, como ese cambio del techo, digamos, de que se dio cuenta que había una emergencia, anda todo, y que tenía que pensar con otras cosas. ¿Por qué? Porque veo en Cali hace un año que está creciendo mucho la regional, y pronto se va a venir HS, y me parece clave también como esa historia de por qué se dan cuenta, para que también ellos mismos se den cuenta de cuándo es su momento, y si no lo es ahora, qué tienen que hacer, digamos, para llegar ahí. Empezar por la que quieras. A ver, por la última. Yo creo que nosotros descubrimos que la vivienda de emergencia no era lo único, no porque nosotros hayamos sido unas personas muy inteligentes, sino porque las mismas familias nos dijeron: oiga, está muy bien la vivienda, muy linda la que hicieron, pero nosotros tenemos otras necesidades. Nosotros tenemos niños que necesitan reforzamiento escolar, porque nosotros como padres muchas veces no se los podemos dar. Nosotros no terminamos la secundaria, nosotros necesitamos que alguien lo refuerce escolarmente. O porque, miren, aquí
Lo clave es que muchas veces nos gustaría tener mejores empleos, pero no tenemos ningún tipo de capacitación. Bueno, la gente nos empezó de alguna manera a pedir eso. Y fue eso lo que nos hizo a nosotros descubrir que la vivienda de alguna manera era la manera de entrar en la comunidad, de solucionar un problema gravísimo y urgente que no puede esperar, pero que no es el único problema. Y que cuando uno construye con la familia, los lazos de confianza como que se consolidan, porque ya las promesas no son puras palabras, sino que además ahora es algo que nosotros podemos ver. Pero que hay muchas otras cosas. Ahora, la vivienda de emergencia, uno la construye en 2 días. Reforzar escolarmente un chico, uno no lo hace en 2 días. Lo hace durante un año completo o 2 años. Y por lo tanto el voluntario tradicional que iba y construía no es el voluntario que necesitamos para esa etapa. Piensen ustedes cuando fueron a su primera construcción, qué sé yo, les dijeron, bueno, nos vamos este día, nos volvemos este día. Los pasamos a buscar, nos juntamos en la plaza no sé cuánto, ahí va el bus, que nos deja no sé cuánto. Ustedes llegan al lugar, nos hospedamos en una escuela, ¿no? Y en esa escuela había un jefe y el jefe nos decía, bueno, este es el horario de inicio, este es el horario de término, este es tu cuadrilla de trabajo, este es tu jefe de cuadrilla, tú golpeas el pilote, tú pones el zinc. El voluntario que tiene que ir a reforzar escolarmente, el voluntario que tiene que ir a las reuniones de mesa de trabajo, el voluntario que tiene que capacitar, ese es un voluntario muy autónomo. Un voluntario que tiene que ir todas las semanas, que nadie va a estar atrás diciéndole ¿fuiste o no fuiste? ¿Hiciste o no hiciste? Es un voluntario mucho más maduro. Es un círculo concéntrico mucho más nuclear, de gente mucho más comprometida, porque además el resultado es un resultado bastante más a largo plazo. No es que uno después de 2 días vea a alguien cortando la cinta, inaugurando la vivienda, que es de los momentos más emocionantes que hemos vivido, ¿cierto? Es un proceso muy largo. Nosotros lo más probable es que no veamos a ese chico necesariamente logrando mejores resultados en el corto plazo. Entonces requiere una constancia, una perseverancia y una autonomía que nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos una cierta masa crítica, un cierto número que puede dar ese paso. Para tener ese núcleo, creo yo que el círculo concéntrico más externo tiene que ser más grande. Necesitamos convocar más, necesitamos construir más, necesitamos que en esas construcciones capacitar y darle también ciertas herramientas, ciertas responsabilidades. Necesitamos hacer escuelas de detección y darle también la responsabilidad a uno, y así uno va formando gente. Necesitamos conocer asentamiento, necesitamos ser capaces de elegir con quién vamos a iniciar, y una vez que estamos, le damos porque ciertamente que ese es un paso para nosotros fundamental. Entonces, yo lo digo especialmente porque una vez que nosotros nos comprometemos con una comunidad, tenemos que ser capaces de darle el mejor de los servicios. Nuestro servicio no puede ser un servicio mediocre. Esa es otra de las cosas, como en general en nuestros países los servicios, la calidad de los servicios de alguna manera se compran con dinero. A mayor dinero, mejor el colegio, a mayor dinero, mejor la salud, a mayor dinero, mejor... Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de entregar el mejor de los servicios a aquellos que no pueden pagar necesariamente los servicios. Por eso tiene que ser muy responsable el momento que nosotros digamos vamos. Y tiene que haber gente muy comprometida al respecto. Nadie va a ser mejor que ustedes cuando es el mejor momento. Y en eso tú, Pedro, y el equipo nacional los va a tener que apoyar también. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué tan lejos estamos de África? 1 año, creo yo. Mira,
Si algo nosotros aprendimos, esto de que todos los países son distintos, sí, pero es bastante más distinto Haití que cualquier otro país de Latinoamérica. De alguna manera te quiero decir con eso que África no es, si nosotros el día de mañana vamos a Tanzania, no es otro país, es una intervención muy distinta. Es una intervención que no podemos hacer solos, necesitamos encontrar un buen aliado. Es una institución donde todo el proceso de detección y asignación, digámoslo, tiene que ser mucho más largo. Pero lo que quiero decirte es que nuestra decisión hacia allá está. Y la mejor de las expresiones es que estamos abriendo ahora, ya a fines de abril, la oficina en Londres, que es el lugar donde nosotros vamos a levantar los recursos que nos van a permitir poder fundar una operación responsable allá. Pero creo que están dadas las condiciones, pero tenemos que aprender de cuál es la mejor manera de entrar, para no mirarlo muy provincianamente, ¿no? Como si fuera otro país. Con solo decirte el tema del idioma, simplemente. O sea, aquí no es aprender francés o aprender inglés. Aquí es aprender alguna de las dialectos, algunas de las lenguas, de las tribus. No es, por eso digo que necesitamos mucho tiempo de inmersión, ¿no? Para la gente que quiera ir. Pero está la decisión tomada. Ahorita hablabas que la convicción fue un factor muy importante en Techo Chile. Entonces te quería preguntar, aparte de tener convicción, ¿qué estrategias exitosas podrías recomendarnos para implementar acá en Techo Colombia y Techo Cali? Buena pregunta. A ver, voy a decirlo desordenadamente, porque no es que lo tenga como tan... Yo creo que una cosa muy importante es caer en la cuenta que nosotros solos no podemos. Que con buenos aliados nuestro esfuerzo es multiplicado. Yo creo que encontrar buenas alianzas es muy importante. Cuando digo buenas alianzas, me refiero desde buenas alianzas, por ejemplo, en algunas universidades, pero no simplemente firmar esos como convenios marcos, al final no sirven de nada. Creo que firmar cosas que realmente tengan un impacto. Yo creo que alianzas con ciertas empresas es fundamental. Empresas que confíen en ustedes, confíen en el techo, que estén dispuestos a movilizar recursos. Yo creo que es fundamental tener un buen aliado comunicacional. Un canal de televisión, un periódico, una revista, una radio. Yo creo que es fundamental. Entonces, entender que esto o lo hacemos con otros o vamos a ir a una velocidad mucho más lenta. Eso es un primer factor. Un segundo factor es que nunca hay que perder de vista lo siguiente. Nosotros somos, por un lado, una institución común y corriente. Y por otro lado, somos una institución única. Somos una institución común y corriente porque hay muchas ONGs en este país que trabajan con familias vulnerables. Muchas. En educación, en salud, en migración, en violencia, en droga, en miles. Y muy buenas, ¿no? Mucho mejores que nosotros, de hecho. Con más experiencia, con mejores metodologías. Pero nosotros somos únicos en otro aspecto.
nadie moviliza la cantidad de voluntarios que se movilizan. Nadie. Y nadie moviliza la cantidad de voluntarios jóvenes que nosotros movilizamos. O sea, el techo no es solo lo que hace, sino que es también quién lo hace. ¿Me explico? Si eso está claro, si esta institución no solo está preocupada de lo que hace, sino que está preocupada de quién lo hace, no solo está preocupada de que trabaja por la pobreza, sino que los que trabajan son jóvenes, entonces eso quiere decir que todo lo que nosotros hagamos tiene que rendir honor al hecho de que ustedes son jóvenes. Ustedes no se pueden permitir una comunicación aburrida. No se pueden permitir no ser innovadores. No se pueden permitir no ser jóvenes. Tienen que ser capaces de hacer cosas disruptivas, distintas. Si ustedes comunican de la misma manera que comunican los adultos, estamos en el horno. Absolutamente en el horno. Una de las cosas que yo más recuerdo, que se ha replicado, no sé si acá en Colombia se replicó, creo que sí, que es como medio simbólico. En Chile el año 2000, el año 2003, se colocó una de las viviendas que nosotros construimos en una plataforma de fierro de 12 metros de altura, que se llamó la Casa en el Aire, y se la plantó frente al Palacio de Gobierno, al frente. Y una plataforma en la que tú subías por el tubo y la gente, un grupo de voluntarios del techo, dormía en esa casa. Y se colocó un cartel gigante que decía: nuestro Palacio de Gobierno se llama La Moneda. Y se colocó justo en un año de elecciones. Entonces decía: para La Moneda sobran candidatos, para esta casa también. Ese golpe comunicacional fue brutal porque fue distinto. Eso es que ustedes tienen que hacer cosas distintas, no pueden hacer lo mismo que hacen los demás. Cuando ustedes vayan a una universidad, yo no sé si se lo han hecho, pero aquí puedo meter el pie en un lugar que no corresponde. Yo creo que nosotros tenemos que hacer cosas que sean distintas en la universidad. Si nosotros pegamos simplemente un afiche entre los miles de afiches que hay en la universidad, estamos condenados. Nosotros tenemos que hacer algo que remueva, que sea distinto, que a veces al principio incluso moleste, pero que te lleve a reflexionar, que te deje, como decimos en mi país, la vara pasada. Eso yo creo que es una estrategia muy importante en todo lo que ustedes hagan. Yo diría que esas dos cosas me parece que son fundamentales. Y la tercera estrategia, que obviamente va a ser consecuencia de las otras dos, es que yo por lo menos no conozco ninguna experiencia exitosa del techo que no haya pasado por ser masivo. Primero. No conozco ningún techo exitoso si no es masivo. Para mí es un requisito sine qua non, sin el cual no vamos a alcanzar otro objetivo. Ahora, para alcanzar esa masividad se necesitan muchas cosas. Esas dos primeras cosas que te dije creo que pueden aportar. Bueno, pues cuando empezó hablando que el dinero no era el problema aquí en Colombia.
Pero el problema en Colombia es la distribución del dinero. Entonces, las personas que son pobres, les ha tocado a ellas rebuscarse su manera de suplir sus necesidades. Esa forma como ellos lo han hecho ha causado que ellos no piensen en conjunto, sino de una manera muy individual. Es muy difícil entrar en una comunidad que quiera, mejor dicho, es muy difícil entrar en una comunidad porque tienen cada uno su propio pensamiento. Digamos que nosotros, como Techo Cali, no hemos tenido ese tipo de problemas, pero de alguna manera nosotros como colombianos tenemos un poquito de ese reflejo, entonces tenemos diferentes maneras de pensar y eso causa un poco de conflicto en cuanto a nosotros como Cali. Entonces, por su experiencia y por todo lo que ha visto, ¿qué característica piensa usted que debe tener un voluntario para que todas esas cosas que nos hacen diferentes no nos separen, sino que nos unan? Yo creo que lo más importante es lo que, mira, la diversidad total no existe, creo yo. Nosotros estudiamos filosofía escolástica que para que haya diversidad tiene que haber algún punto común, porque si no, yo creo que el punto común, lo que nos une, tiene que ser que esa situación que nosotros hemos visto en asentamiento, nosotros la consideramos intolerable, que nos repugna éticamente. San Agustín decía, en lo esencial, unidad, en lo demás, libertad, y en todo, caridad. Decía, en el techo tenemos que tener voluntarios, profesionales, nuevos, viejos, hombres, mujeres, lo que sea. Necesitamos tener absolutamente en común una repulsión ética por una realidad que es una realidad injusta, que no es una realidad cósmica, sino que es una realidad injusta. Y si tenemos eso, toda la diversidad puede ser riqueza. Pero si eso está en común y si nosotros además tenemos en común el sentido de urgencia, de que esto no puede seguir esperando, de que tiene que ser ahora, por eso nuestra denuncia, por ejemplo, nuestra incidencia en la política, es porque nosotros sabemos que el problema de la pobreza no se va a solucionar con nuestra acción concreta, sino que se va a solucionar con cambios más estructurales en el largo plazo, ¿cierto? Pero no podemos quedar simplemente esperando a largo plazo, tenemos que solucionar cosas concretas ahora, porque sabemos que hoy hay familias que están sufriendo mucho. Y yo creo además que el voluntario, yo por lo menos eso es lo que apuesto y eso es lo que sueño, que el voluntario del techo, al entrar en esa dinámica, es un voluntario que es capaz de salir del círculo del fatalismo. Cuando digo fatalismo, es lo que tenemos los adultos, que en el fondo no creemos que la cosa va a cambiar, porque con la leche materna lo que bebimos fue creer que la pobreza es algo que va a estar siempre, que siempre ha estado y que siempre va a estar. Y yo creo que nos han domesticado, haciéndonos creer que es una realidad que no se puede cambiar. Y la verdad sea dicha, se puede. Y la mejor muestra de que se puede, y eso es lo que yo me refería al comienzo, es que yo personalmente creo, sin ser colombiano, que Colombia no es un país pobre. Colombia es un país injusto, como es injusto mi país también.
Pero nadie me puede venir a decir a mí que Chile es un país pobre. Chile en un año más va a tener $20.000 de ingreso per cápita. 20.000. Estamos a un tris de entrar en el club de los desarrollados. O sea, ya nos aceptaron, de hecho. Pero estamos a un tris. Y eso en la práctica no se verifica porque está tan bien distribuido, bueno, que muchos siguen viviendo en situaciones que son intolerables. Entonces, como decía el gran premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que escribió un libro famoso que se llama Pobreza y Hambruna, y que la primera línea del libro dice la hambruna es la característica de una familia que no tiene lo suficiente para comer. Punto. No es la característica de que no haya lo suficiente para comer. Eso es resumen. No es que no haya. Como decimos en mi patria, es que está mal pelado el chancho. Está mal pelado. Y con nuestro trabajo nosotros podemos hacer ver, ¿ya?, que es una situación que nosotros tenemos que cambiar. Y que, se los digo muy sinceramente, porque eso yo sí lo vivo, si no, no estaría acá, a mis 42 años, hablándole a ustedes en Cali, que vale la pena gastar la vida en esto. Vale la pena. Vale la pena jugársela por esto, porque nada nos va a dar más plenitud que intentar hacer justicia. Nada. Y que eso tendremos que combinarlo con muchas otras cosas de la vida, con nuestros estudios, con nuestra familia, con nuestras futuras parejas, con nuestros futuros hijos, con nuestros padres, con todos. Tendremos que combinarlo. Pero esto vale la pena. Vale la pena. Y por lo mismo vale la pena comunicárselo a otros, que como autómatas van a clases, salen de clases, van a su casa, al día siguiente van a clases, salen de clases, van a su casa, y esa es la vida. Y demasiado tarde, se dan cuenta que estarían dispuestos a darlo todo por volver. Y ya no se puede. Entonces por eso creo que aquí también hay una oportunidad, ¿no? Y lo milagroso del techo no es el techo. Lo milagroso del techo, lo único, es que descubre que lo que nos hace más pleno, paradójicamente, no es acumular nosotros, sino que ponernos en contacto con los que menos tienen. Porque cada vez que uno va, como hoy día nos dijo la señora que nos dio de almuerzo, dijo, aquí lo poco que hay lo compartimos. Eso vale más que 5 años de universidad. Para todo lo demás, Mastercard. Pero esto, priceless, como dice el gobierno. Absolutamente priceless. Bueno, y fue como una pregunta larga que ya me la fuiste respondiendo en toda la charla, y como para ir resumiendo también, creo que algunos tienen otra pregunta. Hace un mes más o menos antes de empezar la construcción en el distrito de Agua Blanca, que después acaba de conocer, vino un sociólogo a darnos una charla era mucho como para contarnos el contexto, para sacarnos miedo, para que bueno, podamos ir a nuestras casas y decirle, bueno, no, vamos, y aprovechando que también se la jugaron, vinieron padres y familiares de voluntarios. O sea, yo le preguntaba a él, bueno, ¿por qué le tiene que decir a un voluntario para que vaya a la construcción? O sea, ¿por qué lo convences a un voluntario que se meta en un lugar que es el paradigma o el estigma, mejor dicho, es un lugar hostil, es un lugar no entre, o sea, no hay oportunidades, o sea, no van a ser bien recibidos, las familias de allá, bueno, todos los estigmas que le ponen a las familias que viven excluidas y apartadas. Y él nos decía, no, o sea, vayan, juéguensela porque ustedes, o las organizaciones que entran, en este caso nos está hablando de nosotros, ustedes son la esperanza que tiene esa familia para ver que hay otro camino. Entonces, como para ir resumiendo y como contándoles acá y que esto se replique, como si vos tienen que es la clave
del techo, como yo lo veo así, que la transformación en la sociedad que puede haber el techo es parte del voluntariado hacia la sociedad, claramente por eso que aprendemos con la familia. ¿Qué le decís vos a los que estamos acá y para que se lo explique por qué me tengo que meter en un asentamiento? ¿Por qué me tengo que de repente o en una construcción comer un fin de semana durmiendo en el piso y comiendo arroz con frijoles? ¿O por qué, no sé, por qué los padres, a mí mis padres hasta el día de llegar a Uruguay me siguen diciendo, estás loco, ¿qué te mueve? O sea, dicen, sí, yo te eduqué para que compartas, para que sirva, entre comillas, pero estás loco. O sea, que siempre me dicen, no, ¿cómo vas a dejar tanto tiempo en el techo? Andá a estudiar, hacerte un máster, un MBA, Y bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué le decís vos? ¿Por qué hay que meterse? ¿Por qué hay que hacerlo? Yo lo tengo clarísimo y intento decir, pero como que está vos como con otras palabras más de la experiencia, decir por qué. A ver, primero te voy a decir que nosotros, y voy a citar a un gran filósofo de la antigüedad llamado Aristóteles. Cuando Aristóteles, en su gran libro que se llama La Ética Nicómaco, él define lo ético, él dice que quien es ético es el hombre virtuoso. Y entonces él mismo entiende que tiene que definir qué es lo que es la virtud. Y él dice, la virtud es el punto medio. Se dice, la virtud es la generosidad. Porque la generosidad es el punto medio entre la avaricia y la magnanimidad. O sea, si yo soy padre de familia, no es virtuoso que yo de todo lo que tengo a una persona X que está muy mal en la calle y en mis niños los tengo sin comer. Eso es ridículo. Esa magnanimidad no es virtuosa. ¿Qué es lo que es lo virtuoso? La generosidad, es decir, que yo sea capaz de sacar algo que pueda compartir, pero que también de alguna manera deje para los míos. Lo mismo lo decía respecto a la virtud de la valentía. El que es virtuoso es el valiente. No es el cobarde, por supuesto, pero tampoco es el temerario. O sea, no es valiente, qué sé yo, ir a meterse a un asentamiento en Centroamérica que está plagado de maras. Por supuesto que no es eso no es virtuoso. Pero tampoco es virtuoso la cobardía. La virtud es la valentía. Y por lo tanto, yo creo que ustedes acá, como lo hacemos en todas las oficinas del techo de Latinoamérica, tenemos que ser capaces de ser valientes. Porque la primera tentación va a ser cobarde. Va a ser decir, mejor me quedo aquí, donde todo es más seguro, donde todo es más conocido, donde todo está más calentito. Tenemos que ser capaces de superar esa primera tentación. Pero lo que también tenemos que ser capaces es de poder ponerle límite a la otra tentación, que es la de un heroísmo a veces muy poco sincero. Dios también nos dio cabeza para que pensemos. O sea, no es valiente el que maneja o conduce a 200 kilómetros por hora pasándose las luces rojas. Por supuesto que no es valiente, ese es un imbécil. Nosotros tampoco tenemos que caer en eso. Y por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos a trabajar en un asentamiento, tenemos que hacer, y gracias a Dios eso lo hemos ido aprendiendo, y en eso sí que hemos ido avanzando. Tenemos que hacer todos los pre-estudios, el conversar, no solo con la familia, con el municipio, saber la condición, saber la realidad, luego hacer un proceso de detección, o sea, hay una serie de cosas que uno puede ir haciendo y siempre en conjunto con los líderes de esa comunidad. La máxima medida de seguridad que nosotros podemos tener para trabajar en un asentamiento es trabajar en conjunto con las familias de ellos.
En la medida que ellos nos guíen, que ellos nos digan, que ellos nos cuiden, esa es para mí la mejor manera. Y yo creo que entonces tenemos que ser capaces de saber cuándo es el tiempo correcto para poder hacer una intervención que nosotros sabemos que estamos llamados a hacer. En general estamos llamados a hacer, en particular puede ser que en este asentamiento sí, en este no, pero que estamos llamados en general a ir donde otros no quieren ir, sea por pereza, sea por indiferencia o sea por miedo. Pero tenemos que ser inteligentes. Lo cortés no quita lo valiente. Y como dice Jesús en el Evangelio, inocentes como paloma, pero astutos como serpiente. Esas dos cosas son clave. A nosotros no nos sirven héroes, digámoslo así. Yo te digo de otra manera, no quiero héroes. Quiero gente inteligente y jugada. Pero inteligente y jugada, las dos cosas. Y yo creo, Mati, porque mi mamá todavía no entiende que yo haya entrado a cura. Yo creo que especialmente las madres, ¿no? Pero también los padres, en el fondo lo que quieren es verte feliz. Y puede ser que te digan, pero ¿qué haces yendo allá? ¿Y qué haces viviendo en Cali? ¿Por qué no te vienes a Uruguay? Pero en el fondo, lo que más los deja tranquilos es verte feliz. Porque, nuevamente, yo creo que todo padre, toda madre, lo que más quiere es ver a su hijo feliz, realizado en la vida. Y tú y yo, y los que estamos acá, sabemos que hay muchos padres que no lo han podido conseguir. Yo creo que esa es la aspiración de todos nosotros, ser plenos. Y este es un espacio, no es el único, no es el mejor, pero es un espacio donde muchos de nosotros encontramos algo que nos hace más plenos, que nos permite estar más sonrientes, que nos permite comer ese arroz pegoteado una y otra noche y llegar felices a la casa contando que comimos arroz pegoteado 1, 2 y 3. Ahí hay algo medio milagroso en que se produce algo que uno no busca, digamos. Por eso es milagro, porque uno no lo busca. Entonces yo creo que nosotros, vuelvo a lo tuyo, tenemos que ser capaces de compartir, porque estamos tan convencidos que esto vale la pena, que tenemos que jugarnos para que otros lo vivan. Es como decimos los cristianos, esta es una experiencia de salvación de llevar una vida triste, mediocre, tibia, aburrida, que no vale la pena. Por eso es una experiencia de salvación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera que nos pudiera hacer como una crítica constructiva hacia en sí, culturalmente, lo que somos los colombianos. En sí, ¿qué falencias ves como cultura, como personas? ¿Sí me hago entender? O sea, es como cómo nos ven en el exterior, y pues vos que ya has conocido en sí Colombia y pues ya conoces cómo somos, en sí digamos como personas que debemos cambiar en sí para poder avanzar, porque obviamente sabemos que en sí la cultura es también, o sea, en sí es lo que nos identifica, pero a la vez es lo que en sí no nos ha permitido, en cierto modo, salir adelante. Entonces, quisiera como pedir a la vez... Es una pregunta difícil porque yo he venido varias veces a Colombia, pero
no me atrevo como a hacer un diagnóstico más cultural. Tendría que pasar mucho más tiempo, conocerlos más. Además que toda generalización es injusta, porque ustedes no son igual que los de allá y los de allá no son igual que los de acá. Entonces, ahora, yo no me corro de las preguntas, o sea, igual voy a tirarte algo. Evidentemente que hay un asunto que tiene que ver con el conflicto. Este es un país, creo yo, que ha sufrido tanto con el conflicto y con la lucha y con la pelea y con la muerte que puede ser, y esto es una hipótesis que no está para nada probada, pero puede ser que ustedes por lo mismo rehuyan el conflicto. Y a veces yo siento que los colombianos, incluso en el modo como hablan, es tan bonito como hablan, pero a veces no sé si son capaces de decirle al otro de frente que no están de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. Por miedo al conflicto, digamos. A veces siento que puede haber algo en que la diversidad de opiniones, en que pelearse con otro, no hay problema. No hay problema. Si en la vida las peleas están a la orden del día. Si lo importante es que estemos juntos en lo esencial, y en el resto, deja más que haya pelea. Que seamos capaces de reconciliarnos después, pero que seamos capaces de decirnos las cosas de frente. Yo creo que eso ayuda mucho. Y yo creo que eso es un signo de madurez, incluso institucional. Si ustedes tienen algo que decir, díganlo. Y como, perdonen que yo recurra tanto a mi maestro, que es Jesús. Pero como dice Jesús en el Evangelio, si tienes un problema con un hermano, anda y díselo a tu hermano. Y si tu hermano no quiere entender, anda y habla con otro